En- Hoy tenemos, como ustedes ya saben, la sesión de ensayos y para eso, ahorita les vamos a presentar a nuestro invitado que seguramente ya están viendo en pantalla, pero antes de pasar directo a la sesión de ensayos, unos avisos para que nos mantengamos todos en sintonía. Recuerden que tenemos sesiones de ensayos del taller, hoy iniciamos, van a ser el día de hoy y mañana. Si alguno de los que están aquí o alguna no se unió a las sesiones de TOEFL, GRE, pues que sean bienvenidos y bienvenidas al taller Fulbright García Robles. Este taller pues es para preparar a los que quieran solicitar las becas becas de posgrado para estudiar un posgrado en Estados Unidos o la beca de negocios binacionales. Entonces, pues bienvenidos de vuelta a los que estuvieron en las de GRE, TOEFL, etcétera, ¿no? Y bueno, los que sea la primera ocasión, hoy tenemos el honor de tener a otro de nuestros colegas que nos va a estar platicando de ensayos, como les decía, el día de hoy y mañana, pero también la próxima semana, el martes 11 de octubre, a las 3 de la tarde, estaremos hablando también de ensayos, pero con el equipo de Comexos. Pero es súper importante que las sesiones son completamente diferentes, por lo que les invitamos a que, de ser posible, se unan a esta que tendremos hoy con nuestro colega. Mañana la va a continuar igual. Y el martes ya estará un poco más específico para la beca que ustedes estén solicitando, por lo que será de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a dar por iniciada la sesión del día de hoy. Como pueden ver en pantalla, está mi colega Juan Manuel Molina, le decimos Juanma de cariño. Él es asesor en los estados de Chiapas y Tabasco. Y para los que son en primera ocasión, en este taller es organizado por Mabel Martínez, que es asesora en Guadalajara, y yo, que soy asesora en Mérida y cubro los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Mi nombre es Jenny Díaz. Pues bueno, es un honor, un gusto, un placer dejarlos en manos de Juanma. Él tiene muchísima experiencia, no solo como asesor, sino también como profesor de inglés. Y bueno, seguramente él durante toda su plática les irá platicando la experiencia que tiene asesorando ya por varios años en este equipo de Education USA México. Entonces, Juanma, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los dejamos en tus manos. Gracias, Jenny. Gracias, Mabel. La verdad que muchas felicidades por este proyecto tan padre que se han aventado armarlo. Sé el trabajo que es también, así que le reconozco mucho pues todo este trabajo y las ganas de apoyar a chicos como los que tenemos el día de hoy, ¿no? Así que a todos, bienvenidos. Mi nombre, como dijo Jenny, es Juan Manuel Molina. Y pues estoy muy contento de estar con ustedes, a ver qué están planeando, están pensando en su futuro, específicamente ahorita pues en este taller para prepararse para tener solicitudes más competitivas. En estos 2 días vamos a estar platicando sobre los ensayos, ¿no? Y por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas, ponerlas por allí, ¿verdad? Y es un poco difícil hacer esto un poquito tallereado, ¿verdad? Porque pues eh, eh, pues estamos como, primero es cuestión de documentos que estamos hablando y después también de manera en línea, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Y bueno, vamos a tener 2 sesiones. La del día de hoy nos vamos a enfocar bastante en cuanto a propósito y contenido. Y el día de mañana nos vamos a enfocar un poquito más en cuanto a mechanics y cosas que usualmente en las que tenemos errores, específicamente como Spanish speakers, ¿no? Del inglés, del español y lo que hacemos nosotros de repente con nuestra escritura en inglés, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan catch esos errores que usualmente tenemos en documentos como estos. Y bueno, the agenda for today, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de the purpose of the admission essay. Todo el contenido está en inglés. Pero la sesión va a ser mainly en Spanish, ¿verdad? Pero pues siéntanse libres ustedes de hacer en cualquier idioma sus preguntas. También voy a estar hablando acerca de the use of effective language. Cuando nosotros hablamos, escribimos en inglés y lo que implica, ¿no? Hacer eso. Un poquito sobre storytelling, cómo interpersonal awareness tiene un peso muy fuerte al momento de hacer documentos como estos. Y al final les voy a dejar tarea para mañana, y la idea es que ustedes tengan también acercamiento a ejemplos de ensayos, y ustedes puedan irse hoy con un par de ejemplos sobre ensayos,
y para que los podamos platicar mañana al inicio de la sesión. So that's basically the idea de la sesión de hoy. Y bueno, entendamos un poquito por qué esta parte de la escritura de los ensayos, ¿no? Dentro de los requisitos para las universidades, y esto es básicamente por qué también la beca Fulbright García Robles y muchas otras becas van a ser parte de su proceso de selección, tener un elemento de ensayos. Pues es porque las universidades también al mismo tiempo tienen este requisito de los ensayos. Entonces, forman parte importante de los requisitos porque muchos de estos procesos de becas lo que tratan de hacer es hacer un espejo, ¿verdad? Hacer un mirror de los procesos de admisión que tienen las universidades. Entonces aquí ustedes, en general, ustedes ya se han estado preparando para el GRE, para el TOEFL, para todas estas diferentes cosas, ¿verdad? Parte de esos requisitos es el personal statement. Y va a ser una cuestión muy importante en este proceso de selección. Ahora, es importante empezar a entender en el contexto de del application, dónde están los ensayos. Y los ensayos, todas las partes son importantes, pero los ensayos son es uno de estos elementos que agarra un poquito de todo, que pudiéramos, que está más o menos aquí, como ven ustedes aquí, este diagrama en el centro de todas las cosas, ¿no? Por un lado tengo mi academic credentials, ¿verdad? Donde yo, las clases que he tomado, grades, test scores, other academic credentials que ustedes puedan tener, ¿no? Y por el otro lado, tengo también cuestiones de extracurriculares, cosas que hago que no están tan relacionadas con mi vida académica, ¿no? Puede ser que tengo experiencia laboral, voluntariados, cosas que he trabajado y cosas así, ¿no? Y por otro lado, otra parte fuerte de quién soy yo como un solicitante también tiene que ver con, pues, quién soy yo, con mi family background, my personal context, ¿verdad? Toda esta parte de quién soy yo, no tanto en mi vida extracurricular y en lo que hago en mis intereses y tampoco en académicos y esto. Entonces, ustedes ven en estos círculos cómo se van armando y en qué cosas tienen en común, ¿no? Por allí entre extracurriculares y personal qualities están family responsibilities que yo hago, entre extracurriculars y academics puede ser que haya algunas cosas de awards o merits que han habido por allí, entre las cartas de recomendación, más o menos en dónde están por allí, pero ustedes se dan cuenta que los ensayos me dan oportunidad de que yo pueda hacer esta intersección, ¿verdad? De todo lo que yo soy. Y al final, justo al final vamos a estar hablando un poquito sobre eso, pero los ensayos tienen esta versatilidad, por decirlo así, y que pensando en que puedo yo contar diferentes historias de mí mismo porque tengo estas diferentes partes donde yo puedo agarrar para hacer eso. Entonces son componentes de lo que yo puedo hablar. Hay personas que hablan acerca mucho de alguna experiencia que tuvieron, por ejemplo, en la niñez que los formó para ser quienes son ellos hoy profesionalmente. Otras personas no hablan de la niñez, hablan acerca de algún award o algún involvement que han tenido, ¿verdad? Otras personas se dedican mucho a hablar en esto acerca de clases que han tenido. Entonces, y cómo algunas clases o algunos profesores han formado quién son ellos. Entonces, ese es uno de estos elementos que puedo agarrar de diferentes espacios. Y bueno, hablando del Graduate Admission Essay, ¿verdad? De este documento que las universidades nos van a pedir como parte de este proceso. Entonces, ¿qué es? Hay por allí varios nombres, también vamos a hablar acerca de eso. Algunos lo llaman un personal statement, algunos hablan acerca de un statement of purpose. En el proceso de selección de COMEX, ustedes se van a encontrar con otra cosa que es un study objective, ¿verdad? Y entonces, pero en general, si los pudiéramos poner todos en una sola bolsa, ¿no? Entonces, el objetivo de estos ensayos, ¿no? Es son un requisito, ¿verdad? Para las universidades, pero
lo que están tratando de contestar o lo que están las universidades tratando de saber de ustedes es básicamente la respuesta a esta pregunta de who are you and what is important to you, ¿no? Eso es lo que están tratando de saber y lo hacen a través de diferentes preguntas, ¿verdad? Pero la idea es who are you and what is important to you. Ahora, uno de los problemas es que y una de las cosas en que nos hemos estado enfocando, algunos de nosotros como asesores últimamente, es ayudarles a contestar estas preguntas a ustedes primero, ¿no? Porque ese es un reto, como saber, eh, who am I, ¿no? Y por qué estoy tratando, por qué estoy en este camino de solicitar a esta escuela, por qué estoy en este camino de solicitar a las becas Fulbright García Robles, ¿por qué, no? Entonces, ese es un trabajo muy introspectivo para que yo pueda escribir sobre esto, ¿no? Entonces, también en años recientes, esta parte del ensayo se ha vuelto mucho más importante que antes, en especial dadas las circunstancias de la pandemia, ¿no? Parte de todos estos requisitos siempre han sido pues exámenes estandarizados, calificaciones y todo esto. Pero entonces, con todo lo que trajo la pandemia, en que fue difícil, por ejemplo, tomar algunos exámenes estandarizados. Algunos de estos exámenes se fueron en línea cuando no tenían tal vez pues pensado hacer un examen en línea pronto y tuvieron que sacar esto a la carrera, ¿no? Entonces las escuelas pensando que todavía estas empresas que están en exámenes en línea, pues están probando estas versiones también, ¿no? Y también calificaciones con todo esto de la pandemia, ¿qué tanto con nosotros como escuela podemos confiar en que estas calificaciones realmente son un reflejo del estudiante, ¿verdad? Entonces, otra de las maneras en las que ellos deciden cómo conocer más de manera personal es a través de los ensayos, ¿no? Entonces, estos se han convertido en un elemento mucho más relevante al momento de elegir a los estudiantes idóneos, ¿no? Para algún programa, ¿no? Y entonces tenemos varios tipos de estos ensayos, ¿no? Tenemos personal statements, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar un poquito más acerca de eso. También tenemos lo que se conoce como el statement of purpose y study objectives, que es lo que nos vamos a encontrar en la solicitud para Fulbright García Robles. Y hay después también preguntas muy específicas de los programas a los que ustedes van a estar solicitando, ¿no? Eh, Jenny me compartió un prompt hace un par de días sobre una universidad, sobre un programa de arquitectura que preguntaba una cosa muy específica y como un poquito medio hasta filosófica, ¿no? Sobre el agua, por ejemplo, ¿no? Y entonces muchas universidades van a tener también estas ideas de hablar más. Por ejemplo, a veces es un ensayo suplemental que habla acerca de what would you bring to our program, ¿no? Specifically about diversity, ¿no? Por ejemplo, o algún ensayo que sea why us, ¿no? O algo específico sobre um, your research interests, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ser bastante, van a haber varios diferentes tipos de ensayos, varios prompts, ¿verdad? Los que nosotros llamamos prompts, que son los que nos van a dar pie a saber cómo debo de empezar a hacer este proceso. Entonces, hay varios tipos de ensayos, pero al final, la idea de todos estos ensayos es tratar de que las instituciones entiendan who are you, como les decía hace rato, and what is most important to you. El programa es interesante. El programa de MBA de Stanford, por ejemplo, básicamente es esta misma pregunta, ¿no? Y podríamos decir, ¿por qué no hacer una pregunta diferente sobre no sé, sobre cuál es mi experiencia en negocios, cuáles son mis planes, ¿no? De ellos básicamente es, what is the most important thing to you, ¿no? Y aunque parece una pregunta que es una pregunta amplia, ¿verdad? Y que pudiera tener también ahí bastante hacia dónde podríamos irnos, es básicamente lo que las universidades están tratando de entender de nosotros. Les voy a poner algunos ejemplos y algunos prompts por acá, que son de este año. Son ejemplos con los que están trabajando precisamente ahorita algunos de nuestros asesorados. Y ahí tenemos uno. Les voy a dar ahí unos segunditos para que los lean y me digan qué opinan.
Ujú. Tan interesantes, ¿no? Creo que son medios diferentes entre ellos, pero también podemos encontrar que nos están mandando más o menos hacia la misma idea, ¿no? Algunos van a ser más específicos que otros, ¿no? Por ejemplo, en the Seattle University dice exactamente, este es un 600-word essay, ¿no? En one of the following topics, ¿no? Ya sea the job you would like to have after graduating, o tal vez the problem you would like to solve, ¿no? Or you already solved using analytical skills. Entonces, uno nos está mandando hacia el futuro, podemos pensar eso, y otra de las partes por ahí sea algo que yo ya haya hecho, ¿no? El de NYU, ¿no? Describe, dice, your past and present work as it relates to your intended field of study, ¿no? Your educational objectives or your career goals, ¿no? In addition, y ahí, ¿no? Pensar en eso, include your intellectual professional reasons for choosing your field of study, ¿no? Y una cosa de los que, como donde podemos empezar a pensar, ok, ese es el tipo de ensayos que las universidades están pidiendo, ¿no? Y ustedes ahí a través de una u otra pueden empezar a ver qué es lo que ellos están pidiendo. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, el de University of Arizona, y ustedes ahí chequen, es Statement of Purpose describing the applicant's interest and goals for graduate studies in the specific program, ¿no? En una oración, ahí nos dicen qué es lo que ellos están buscando, ¿no? UMass tiene un poquito algunas otras características. Statement of Purpose también. Minimum 300 to 600 words. Ahora, también aquí dice, unless otherwise indicated in the program, ¿no? Entonces también ellos dicen, esto es, pero si tu programa te dice otra cosa, sigue lo que te diga tu programa, ¿no? Entonces aquí dice, indicate your graduate study objectives, research interest, and experience. In business or industry experience if applicable, ¿no? If you're applying for a teaching or research assistantship, aquí también tiene otra cosa, include any special skills or experience that would assist us in making assistantship decisions. ¿No? Entonces aquí están diciendo, no va a ser un proceso diferente para si quieres solicitar algún assistantship. Si quieres decir algo sobre eso, aquí es oportunidad para decirlo, ¿no? Y el último ejemplo que les tengo por acá dice de Stanford University, dice, we invite you to share your life experiences, demonstrated values, perspectives, and or activities that shape you as a scholar in line with these commitments. Entonces, este de Stanford University está más amplio, ¿no? Pues se siente como más lived experiences, ¿verdad? Your values, your perspectives, ¿no? Entonces, a diferencia del de UMass, ¿no? Que está como un poco más de graduate objectives, research interest, ¿no? Y por otro lado, el de Seattle University, por ejemplo, mandándonos muy directamente a the job you would like to have after graduating, ¿no? Entonces, es muy importante que lean cada uno de los prompts de las universidades al momento, pero al mismo tiempo, todos estos prompts están requiriendo que nosotros hagamos un proceso de introspección muy profundo, ¿verdad? Hacia lo que quiero hacer, qué es lo que quiero, qué es lo que yo valoro, cuáles son las cosas que me importan y por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y con un enfoque hacia de dónde vengo, en dónde estoy ahorita y en dónde quiero estar. Entonces, esto no es una tarea fácil, ¿no? No es una tarea fácil y no sé, no la quiero tanto comparar con los otros procesos, pero si me estudio para el TOEFL, pues lo puedo hacer sin entrar en un conflicto existencial, ¿no? Si estudio para el GRE, puedo dedicarme a hacer esto si pido cartas, pero en este proceso de escribir un ensayo es un proceso de ver quién soy, ¿verdad? Y poder transmitirlo de manera escrita a estas personas, ¿verdad? Que están haciendo estos procesos. Entonces, yéndonos un poquito hacia el propósito, right? The purpose of the admissions essay. Este ensayo es tu oportunidad de compartir quién eres, ¿verdad? Quién eres en el sentido de tus ideas, tus pensamientos, qué es lo que tú quieres hacer, tus sueños, en tu contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que te hacen quien eres
que no se van a poder ver en un resultado de TOEFL, en tus calificaciones, porque para entender tus calificaciones, para entender cada uno de los elementos, necesitamos conocer quién eres tú, ¿sí? Entonces, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para darle a las escuelas ese conocimiento extra de quién soy yo. Es la oportunidad para hacer énfasis, ¿verdad? En aquellas cualidades que son importantes, que no se ven específicamente. Mis perros saludan. Que no se ven específicamente en otras partes, ¿no? Por ejemplo, cosas como honestidad, integridad, estos principios que, pues es que no son medibles a través de un TOEFL, ¿verdad? No son medibles, que por ejemplo, las cartas de recomendación van a hablar acerca de eso, pero también yo en mis ensayos voy a hacer esto, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera. Aparte también de estos ensayos, es que ustedes puedan, perdón, de estas sesiones, es que ustedes aprendan a hacer esto de la manera más eficiente, ¿no? Eh, Como decía, permite que los comités los conozcan más allá de solo pues, los grades, ¿no? Nada más. También es una evidencia de que ustedes tienen el nivel de language and academic writing que se necesita para estar en un programa de graduate, ¿verdad? Eh, Les da una idea al comité de admisión eh, qué tan, qué tan bueno eres escribiendo y también qué tipo de persona van a seleccionar. Básicamente es conocerte y decir, no solo es un buen solicitante, but she or he is also a good person, right? Someone that will add something to the program. Alguien que va a traer, que nos va a ser a good addition to the program, ¿no? Y sé que cada uno de ustedes son especiales y tienen cosas que los hacen únicos, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar esas cosas que nos hacen únicos y platicarlas en estos ensayos, porque la realidad es que ustedes van a estar solicitando a todos estos programas con muchos otros más solicitantes, tanto para Fulbright, tanto para cuando estén haciendo sus procesos con las universidades. eh, Hay un pool, tienen mucha competencia y hay un pool de estudiantes altamente calificados que están viendo también a los mismos programas, a las mismas becas que ustedes. Entonces, cuando todos en la escuela o todos los solicitantes, parte de los requisitos es que debo de tener 8 o 9 o alguna cosa, pues todos los demás que vamos a solicitar vamos a tener 8 o 9. Cuando están poniendo un requisito de GRE y de TOEFL para poder entrar, entonces eso ya dice que todos los que vamos a solicitar para ese programa ya tenemos ese mismo nivel muy alto. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que nosotros también platicamos, que ser un buen solicitante con good grades y todo lo demás, me hace muy parecido a todos los demás solicitantes. Soy un solicitante muy bueno, un estudiante, un profesional muy bueno, en medio de muchos otros solicitantes muy buenos. Y entonces ser bueno en este contexto me hace igual a los demás. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer diferente? ¿Qué es lo que va a hacer que yo haga? Esta es mi oportunidad. El ensayo es la oportunidad de demostrar qué es lo que me hace única, qué me hace único. Entonces, aquí es donde yo voy a hablar acerca de mis circunstancias especiales, aquellas experiencias de vida, aquellos planes, aquellas pasiones, aquellos resultados, las cosas que yo he hecho que hacen que cada uno de nosotros seamos diferentes y únicos. Aquí es donde yo voy a decir eso. ¿Qué puedo hablar? Puedo hablar acerca de mis intereses, de mis identidades, personal background, a la gente que yo quiero, todo lo que me hace quien soy. Yo recientemente, y le voy a hablar de eso porque yo estoy precisamente medio en un proceso de estos para ver qué es lo que, para solicitar un programa. Y entonces yo hice una lista de cosas que me hacen único. ¿Cuáles son las cosas que hacen a Juan Manuel único? ¿No? Y entonces, y hay cosas que nosotros ni siquiera lo pensábamos, ¿no? Y entonces empieza a hacer, ¿qué me hacen único? ¿De qué puedo hablar, no?
¿De qué puedo hablar? Muchas veces es dónde nací, dónde crecí, a qué se dedican mis papás, soy el hermano de en medio, soy todas estas cosas, background religioso, background étnico, la forma de mi cuerpo, el color de mi piel, mi cabello, quién me gusta, cuáles son los programas de... Todas estas cosas que son parte de mi identidad van a informar mucho de quién soy, en cómo hago estos procesos. Entonces, eh, hablemos entonces específicamente del personal statement. Y vamos a hablar un poquito sobre la diferencia del personal statement y del statement of purpose. Pero entonces en el personal statement hay algunas cosas que deben ustedes tomar en cuenta. ¿Qué es el personal statement o cuál es la pregunta que usualmente contesta el personal statement? Y aquí la clave va a ser que es personal. Si quieren ustedes ayudar a recordar esto, es personal statement es una cosa, es una historia personal, personal statement. ¿Eh? Entonces, en este caso, el personal statement y cualquiera de sus ensayos, esto se aplica para cualquiera de sus ensayos, tiene que ser un ensayo que llama la atención de sus lectores, que sea memorable, that I remember it. Yo tengo en la mente muchos ensayos que yo he leído y puedo platicar de algunos que digo, ¿cómo me acuerdo de este ensayo? Probablemente, honestamente, no me acuerdo del nombre del estudiante, pero me acuerdo de su historia, ¿no? Por cómo empezó el ensayo, por lo que platicaba en su ensayo. Entonces lo hace memorable, ¿right? Entonces, el personal statement es una narrativa en donde yo puedo platicar acerca de anécdotas, puedo platicar acerca de professional objectives, academic objectives, cómo estos anécdotas y las historias me llevan a los objetivos que tengo ahorita, ¿no? Y lo que yo quiero ser, ¿sí? Y cómo estas historias me han transformado en quién soy yo hoy, tanto profesionalmente y académicamente, ¿no? Entonces, el personal statement también es un poquito mirando hacia atrás y cómo hacia atrás me lleva hacia donde estoy ahorita, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las preguntas que su personal statement debería de resolver? ¿No? ¿Cuáles son algunas? No tienen que hacerlas todas, pero sí decir, ok, si estoy contestando alguna de estas preguntas, I'm on the good track, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, which professor would you like to work with, ¿no? What do you value about their work, ¿no? Why do you want to work and study in a specific program? What makes this program unique for you? How this program is going to help you further your professional goals, ¿no? What is your research interest? How will you contribute to the program if you're accepted? Y si estás contestando estos prompts, ¿no? Muy bien. Algunos errores que cometemos cuando escribimos este tipo de ensayos. Algunos errores. Por ejemplo, uno es, como Juan Manuel me dijo, que tengo que hablar acerca de mis historias pasadas y anécdotas. Entonces también habemos algunos que escribimos too many childhood details, ¿no? Me voy muy atrás o platico de muchas cosas que no están tan relacionadas o demasiados detalles, ¿no? O sea, ¿por qué realmente estaba yo contando esa historia de cuando yo era niño y iba a jugar maquinitas y entonces dentro de eso mi papá me regaló un libro de historia y entonces después me gusta la historia, ¿no? Y entonces ahí empecé la pasión. Bueno, puedes crear un contexto, pero go straight to the point, pero hazlo compelling. Aquí, por eso, esto es un arte. Escribir estos ensayos es un arte. Pero entonces a veces nos vamos con way back, too much way back, ¿no? Uno o dos ejemplos específicos o una historia específica que diga lo que yo quiero hacer o quiero decirles que este interés mío por la mecatrónica viene desde que cuando mis papás me regalaron un juego de Legos y cómo me pasaba yo y todo. O sea, es relevante, está bien y compártelo. Está bien, solo pay attention to that, ¿no? Y otra cosa es, bueno, no necesitas contar toda la historia, ¿no? Después de lo de la historia de los Legos, no tienes que contarnos exactamente cómo fue cada uno de tus años de la primaria, después de la secundaria y luego de la preparatoria, ¿no? Entonces piensa que usualmente no necesitamos conocer cada uno de los pasos de tu vida. Es una historia que estás tratando de contar. También lo otro es que no hay una historia eh, una única historia que estás contando, ¿no?
o no hay una historia coherente en lo que está, lo que se escribe, ¿no? Esa es otra de las cosas, porque hay tantas cosas que queremos decir y digo, es que si no digo esto no van a entender esto otro o esto, y entonces entre tantas cosas que queremos hacer, decimos tanto y al final no hay una historia que se cuenta. Acuérdense que esto es una narrativa. Entonces, no hay realmente un solo hilo, ¿verdad? Conductual de lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, las historias están bien, pero considera si esas historias que estás diciendo entran de lo que quieres decir, ¿no? ¿Qué es exactamente? Yo siempre pregunto, ¿y este párrafo? Cuéntame qué hace ese párrafo allí, qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Con eso que estás diciendo allí. Y al final a veces dicen, no, si está ahí por esto, le digo, ah, ok, ya lo entendí, pero no es exactamente, no se entiende así cuando yo lo leo. Entonces consideremos estos cambios, ¿no? Tal vez mover esta información para acá y así fluye más y todo. Al final, este es como un río, ¿no? Que tiene que ir de ideas, que tiene que llevarnos hacia donde quieres tú, que nosotros como lectores entendamos. Otro error que tenemos en estos ensayos es que nunca mencionemos a la escuela. Estos ensayos tienen que ser muy específicos. Entonces, comparte por qué quieres estar en esta escuela, en dónde está la intersección de tus intereses con la escuela a la que tú quieres ir, ¿no? La comunidad, cuál va a ser el impacto que vas a tener tú en esta escuela, y cómo planeas tú ser parte, ¿no? de la universidad o utilizar los recursos de la universidad también para ti. Entonces, esas cosas, estos ensayos deben de ser muy targeted, ¿no? Para la escuela en la que tú estás pensando. Algunos otros errores, lo mismo, parecido al punto anterior, es que tu ensayo sea muy genérico. Que si en el título tú le quitas ensayo para Stanford y le pones ensayo para Michigan State y ese ensayo funciona al 100%, entonces está muy general tu ensayo. ¿Sí? Si no le tienes que cambiar nada a un ensayo, a veces no es necesario que escribas totalmente diferentes ensayos para cada escuela, pero si un ensayo, solo con que le quites el nombre el nombre y en vez de ponerle Michigan State, le pongas Ohio State y, y, y entonces funciona, entonces ese ensayo está muy general, ¿no? Entonces en esos ensayos demuestra quién eres, eh, y diles a la escuela por qué, ¿no? ¿Por qué quieres entrar allí? Lo otro también es que hable más específicamente acerca de ti, ¿no? Diles quién eres. No hables de cosas, no te centres en decirle a las escuelas lo que tú piensas que ellos quieren escuchar, ¿no? Eh, Porque entonces, pues no funciona de esa manera, porque una de las cosas es que si tú te acomodas mucho a quien tú piensas que ellos quieren, pero no eres quien eres tú, entonces si te llegan a aceptar, no vas a estar contento en ese espacio porque no les fuiste honesto con la persona que eres tú y tus planes, porque solo querías entrar a esa escuela. Quisiera pensar en bueno, voy a hablar sí que un ejemplo mío, por ejemplo, ¿no? En este caso, yo cuando estaba haciendo mi proceso para la maestría, yo solicité a una maestría en español en la misma universidad donde yo estudié la maestría. Entonces quería hacer un programa dual de dos maestrías al mismo tiempo, en vez de hacerlo en 2 años, terminarlo en 3 años. Y entonces dije yo, pues yo sé hablar español, y hay una maestría en español, es el mismo edificio en el departamento de lingüística, pues me voy a meter allí, ¿no? Entonces entonces solicité a la maestría en español, y me rechazaron, ¿no? Me rechazaron y qué bueno que me rechazaron porque eh, yo yo soy más estilo maestro, a mí me gusta más en contacto con la gente y todo y esto. Y el departamento español era muy centrado, muy específico en análisis de textos. Entonces yo pude haber como cambiado un poquito mi historia, ¿verdad? Haberles dicho, no, también yo, análisis de textos, yo sí, también le entro a eso, ¿verdad? Decirlo en mi entrevista, ponerlo en mis ensayos, con tal de estar en ese programa también y decir, aprovechar ya que estoy ahí, hago los dos programas, ¿no? No lo hice, por eso me rechazaron y está bien porque ellos también platicando, o sea, ya después cuando yo estaba ahí dijeron, los dos hubiéramos sido muy infelices, ¿verdad? Tanto yo, porque ellos no iban a tener ni clases, ni profesores, ni nada que a mí me interesara,
¿verdad? Y ellos iban a estar formando a alguien que no tenía ningún interés y que no quería hacer las cosas que ellos hacen, ¿no? Entonces, quieres estar en programas en los que tú sabes que te van a aceptar, donde tú vas a estar también fulfilled, ¿no? Academically and professionally. Entonces, di las cosas como eres, quién eres. Y si hay una parte de tu área de estudio que no es la que realmente a ti te interesa, pues no lo digas solo porque quieres entrar a una escuela que tiene el nombre, ¿no? De lo que tú quieres, ¿no? Y la otra otro de los errores es que no leamos y revisemos. Una de las cosas es que en especial en estos documentos, al nivel de graduate study también, van a tomar esta manera, este ensayo como ejemplo de cómo tú escribes. Entonces, un mal ensayo significa que este estudiante va a escribir mal también en el programa de posgrado, ¿no? Entonces, también es otra cosa que debes de pensar. Y como vamos de tiempo, ok, bien. Entonces, vamos un poquito rápidamente al Statement of Purpose, antes de pasar a las siguientes cosas. El Statement of Purpose, muy parecido, puede ser que haya overlapping entre el Personal Statement y el Statement of Purpose. Lo que tienes que pensar en el Statement of Purpose es esta idea de purpose, la palabra purpose. Y cuando hablas de purpose, estás hablando un poquito más hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Heading towards the future, ¿no? Entonces aquí es donde tú explicas what do you expect of the program? What are your plans? What are your future research plans, right? Classes you would like to take, ¿no? Entonces aquí vas más hacia el futuro. Les demuestras un poquito más a la universidad que tu perfil is a good fit for the institution, ¿no? Entonces aquí es donde tú haces eso, ¿no? Y entonces sí hay un poco hacia atrás, vista hacia atrás, como el personal statement hacia atrás, pero también tiene un enfoque hacia el futuro. Y como decía, don't worry, there's going to be overlapping entre estos ensayos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que debes de contestar en este statement of purpose? What is the problem that you're trying to solve, ¿no? You should explain the context. What is the current state of the problem or the issue en el área que tú quieres estar hablando? Si has hecho algún tipo de research en este tema, possible situation, solutions for that you propose, what qualifies you to do this job, and what future can you predict in this topic. Esas son algunas de las cosas, ¿no? Entonces, este es algo muy enfocado más hacia tu research, hacia lo que quieres hacer, como decían los ejemplos de prompts que teníamos por allí. What do you think you're going to do after graduating, ¿no? Básicamente. Y bueno, ese es el tema de cuestión de preguntas sobre ensayos. Y por ahí tenemos algunas preguntas. A ver, puedo revisar algunas antes de pasar al siguiente tema. ¿Les parece? Ok, bueno, esto es una pregunta referente a la beca Fulbright. La podemos resolver también después, pero no. Muy bien. Componentes sobre, entonces, strong writing. What are some of the components for effective essay writing? Y aquí vamos a hablar acerca entonces qué es effective language, storytelling y un poquito sobre lo que hablamos sobre awareness, sobre quién soy. Okay, so how can we effectively use language? And maybe I'm going to do this in English because it's sort of like the topic that we're doing. So understanding and comparing what is language. Y una de las cosas que tengo que aprender es eso, o sea, entender cómo funciona el inglés y cómo funciona el español me va a ayudar a escribir mejor. Muchos de los errores que tenemos cuando escribimos tienen que ver con traer conocimiento que tenemos, que está súper bien en nuestro idioma, ¿verdad? Que traemos del español o de algún otro idioma que nosotros hablemos y lo traemos y lo ponemos en inglés. A veces en cuanto a dichos, frases, palabras, ¿verdad? Estructuras. Entonces yo tengo que estar consciente que es normal que mi español se meta en mi escritura del inglés, ¿no? Pero tengo que entenderlo y saber que eso va a pasar. Otra cosa también que tengo que entender es los diferentes, the different kinds of English que existen, ¿no? Y saber, where am I applying? I'm applying to the United States, to a program that is going to the United States. Entonces, saber que muy probablemente el inglés que las personas que van a estar leyendo mis documentos va a ser el American English dialect, ¿no?
pero entender también que hay muchos otros dialectos del inglés, ¿no? Voy a poder, si pienso solo en el Caribe, por ejemplo, casi cada isla podríamos pensar que tienen un dialecto diferente del inglés. El inglés Jamaican English, Aruban English, Bahaman English, en cada uno de estos, ¿no? Pensando aún dentro de los Estados Unidos, los diferentes dialectos del inglés dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se compara uno con el otro, ¿no? Pensando también en registros, formal compared to informal. What am I writing? What kind of essay am I writing? So voy a utilizar informal English. ¿Para qué lo voy a utilizar? No quiero, there's a point that I'm trying to get, and that's why I need to use this specific informal language, porque aquí es donde digo, y entonces mi mamá me dijo, y lo pongo así en informal English, porque así es como ella me lo dijo, right? Entonces, ¿cuándo necesito usar y qué significa utilizar formal en informal English? Entender también las diferencias entre spoken compared to written. Written, ¿verdad? English tends to be more elaborate, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos, hay muchas pistas para poder comunicarnos. Hay muchas pistas que se dan de manera contextual, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando y yo digo alguna cosa, tú vas a tener muchas más clues de entender qué es lo que yo estoy diciendo por mi tono de voz, ¿verdad? Por mi cara, porque yo te puedo decir que estoy feliz y decírtelo con una cara de pocos amigos y tú vas a entender que estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Puedo hacer a veces hasta ruidos, ¿no? A mí, una de las cosas que a mí me gusta, utilizar algunos clips precisamente tal vez se los voy a mostrar en un ratito, pero que los sonidos simplemente comunican, ¿no? Entonces, toda esa parte de la comunicación, yo tengo que entender que cuando yo estoy escribiendo, no está allí, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser extra careful de cómo quiero que las personas entiendan lo que yo estoy escribiendo y cuáles son las herramientas del lenguaje que yo voy a utilizar para que la gente entienda lo que yo quiero decirles. Esto va a ser a través de, bueno, punctuation marks, ¿verdad? Cómo escribo, qué tipo de palabras voy a utilizar, el orden de las palabras y todo esto, ¿no? Entonces, es un reto, ¿no? Es un reto y por eso es que es importante que dentro de todo este proceso, cuando ya tengamos un draft bastante finalizado, se lo compartamos a gente y le digamos, oye, mira, a ver, lee esto y me dices si estás entendiendo lo que pues yo estoy tratando de decir, ¿no? O en esta parte, fíjate que siento que estoy siendo como un poquito presumido, pero no sé si se entiende de esa manera. Lo que yo quiero hablar simplemente es de hablar de las cosas que yo he hecho, pero tal vez pensaría que suena un poquito cocky, ¿no? Que es así como que muy orgulloso, ¿no? Entonces, como esas cosas, ¿no? Que a veces son mucho más profundas que solo el inglés de repente que aprendimos nada más, ¿no? Y también hablar acerca de que el idioma cambia a través del tiempo, ¿no? Hay palabras que ya no se usan, hay muchas nuevas palabras, pensando en todos estos memes, ¿verdad? Que hablan acerca de cómo habla la chaviza o cosas así, de cosas que nosotros tal vez a nuestro nivel de edad o pasando los 30 o estando más después de los 40, palabras y cosas que nosotros no utilizamos que los chicos de secundaria y preparatoria están utilizando hoy, ¿no? Entonces, cosas como esas son importantes entender que el lenguaje tiene muchas facetas y es importante, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que entender yo esto? ¿No? ¿Por qué tengo que entender? Porque voy a utilizar el lenguaje y lo voy a utilizar en un idioma que muy probablemente no es my first language. ¿Y para qué? Para decir algo importantísimo, que es hablar de mis pasiones, hablar de quién soy yo para esta escuela, venderme, por decirlo así, profesionalmente y académicamente. Entonces, I need to understand that I need to do effective use of language, ¿no? Porque voy a utilizar language as a tool. Y si quiero utilizar una herramienta efectivamente, tengo que saber utilizar esa herramienta. Y mañana vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Aquí es donde entra la importancia de lo que vamos a hablar mañana. Entonces, effective language is going to be important. Using language effectively, porque
porque como la eficiencia que yo tenga en utilizar el lenguaje va a ser precisamente en la que yo pueda comunicar mis pasiones y todo lo que les acabo de platicar del personal statement. Ay, qué padre que tenemos que compartir sobre mis pasiones y quién soy yo y todo. Y ya hice un proceso de reflexión bien, pero si yo no lo puedo poner en papel, si no lo puedo expresar en papel, esa misma pasión que yo tengo, no voy a poder. Entonces, no voy a poder. Entonces, aquí es donde language is very important for us, especially as speakers of English as a second language, ¿no? Súper importante. Ahora, déjenme preguntarles, y aquí es donde ustedes abren su micrófono o escriben. Piensen en alguien que es a good storyteller. Piensen en alguien que es a good storyteller, alguien que conozca. Sí, alguien que conozca mejor, ¿no? Piensen en eso. Yo ahorita estoy pensando en una persona. Es a good storyteller. Ahora, cuando pensaron que esa persona es un good storyteller, ¿qué es lo que lo hace o la hace un good storyteller? ¿Qué son esas cosas que lo hacen un good storyteller? Ajá, ok. M nos dice, is a person who knows his audience. Ajá. La persona que tú pensaste, M, is someone who knows the audience. Okay, reads a lot. Las ocasiones que no produce. Ajá. Keeps interested. Conoce lo que habla. Muy bien. Knows what's the purpose of the story they're telling. Importante, ¿sí? Hemos escuchado muchos de que, ¿para qué me estás diciendo esto? No, pues nada más, no sé, no, there wasn't any point, ¿no? ¿Qué significa saber contar historias? ¿No? Tal vez puedes decirnos un poquito más acerca de eso. Knows how to connect different ideas. Detalles, y aquí importante, significativos. Makes the audience interest in his writing. Sincerity. Knows how to keep the continuity and not divert from a specific topic. Yeah. Emotions, emotions. Yeah. Ajá. Efectiva. Connects emotionally with, con la persona que lo escucha. The story has a purpose. Muy bien. Lucero nos da específicamente, su maestro de historia nos enseñaba contándonos los eventos históricos como si fuera chisme. That's pretty cool. I bet that was really interesting. Haciendo que todos comprendiéramos y quedamos atentos durante 2 horas, right? That's a skill. Talking about history for 2 hours. Entonces llega un punto que cuenta las cosas como con pasión y emoción, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Memorable stories. Keep the sequencing. Muy bien, tienen muy buenas ideas. Sí, we know what's a good storyteller. Y podemos tener precisamente esto que ustedes están platicando, ¿no? Algunas cosas de que, that person is a good storyteller because there's a sequence, right? There's emotion. It's memorable. They know how to do it, right? Very good. Thank you everyone for participating. Those were really cool answers. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que estamos haciendo nosotros? Yo les dije al principio que esto es this is a narrative. Yo he leído algunos ensayos que no son un narrative, sino que parecen un research paper. Y entonces yo les digo, pues está padre todo lo que haces, but this is research paper. You're not telling me about you. You're telling me about your field. Pero si yo soy de parte del comité, yo conozco de nuestra área de estudio, ¿sí? No me tienes que enseñar a mí sobre el área de estudio. Quiero aprender de lo que yo no sé. ¿Y qué es lo que yo no sé? No sé sobre ti. Ahora, quiero saber cómo tú, where's the intersection of you with our field, ¿no? Y ahí es donde tengo que aprender. Entonces, writing an essay should feel like narrating a story. Using ustedes platicaron de eso, ¿no? Use of effective language.
For example, it allows the reader to easily understand what elements are being connected. No? He knows how to get ideas and something you guys said, emotions across. ¿No? Y me encantó lo que dijeron, te hace sentir como que está allí. Y lo importante que dijeron por ahí es porque ella misma, él mismo, lo están volviendo a vivir. Y porque lo ves a través de ellos, entonces tú también lo estás sintiendo. That's what you want to do with your essay. Strong storytellers recount stories as it will be seen through the eyes of the reader, of the receiver. They provide enough context and details to understand what's going on. Pero lo mismo que dijeron ustedes al mismo tiempo, ¿no? Dos cosas pueden ser ciertas. Tanto provide enough context and details, pero también conocemos estos storytellers que se van mucho en los detalles, ¿verdad? Y entonces nos pierden en la historia. ¿Sí? Ahora, every language, culture, and region has an effective way of communicating. The way that we need to understand is that we're trying to communicate this in the American context. So we need to be aware of what are good storytelling tips in my context and what some of the things that I do already really well that I can bring over to this story. Right. Another thing for storytelling tips is that we let the reader understand your stories and experiences. And for that, you have to first understand yourself and your experiences to bring others into your world. Y aquí otra vez regresamos a este punto que decíamos del principio, understanding quién soy, viendo qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo estoy tratando de contar con esta historia. Y creo que eso está uno de los puntos más importantes en este proceso, en cualquier proceso que nosotros hacemos, ¿right? Es understanding others and yourself, ¿no? Y esto es lo que nosotros le llamamos interpersonal and interpersonal awareness. Es Juan Manuel, ¿y qué tiene que ver eso con la escritura de ensayos para graduate programs, ¿no? Lo hemos estado platicando desde el principio de esta sesión, ¿no? Todo este proceso requiere que yo hable, que yo cuente sobre mí, pero no de una manera tan superficial, ¿no? Tengo que platicarlo, decirles quién soy. Y aquí hay un término que se llama intersectionality, que básicamente es entender que cada uno de nosotros tenemos diferentes identidades que nos hacen quién somos. Gender, race, ethnicity, social class, religion, sexual orientation, abilities, gender identity. Y todas estas están metidos en un mismo contenedor, ¿no? Y que todas estas informan de quién somos y cómo nosotros caminamos en el mundo, ¿sí? Y en nuestro contexto, ¿verdad? Informan quiénes somos. Y esa es nuestra tarea. Entender todas estas cosas que nos hacen quienes nosotros somos, porque entonces yo de esa manera entiendo mejor el mundo, me entiendo a mí y entiendo también a los demás. Y esto es súper importante al momento de hacer procesos de admisión a los Estados Unidos, para la beca Fulbright García Robles, para escribir ensayos, para llevarme mejor con los demás. Tiene que ver bien, porque entonces empiezo a valorar y empiezo a entender los caminos de todos, y en especial quiero entender el mío. Ahorita quiero entender el mío para hacer este ensayo. Entonces, aquí dice, it is important to consider that intersectionality in the workplace, for example, understanding various identities that impact our daily lives, ¿no? Nos informan y dicen quiénes somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entiendo preguntas como, who has power? Who gets the benefit of the doubt? ¿No? El contexto donde yo crecí, soy hombre, soy mujer, el color de piel, todas estas cosas, who doesn't, who is automatically included in groups, who isn't, how do you show up for others, what do you do to control how other perceives you, what parts of your identity help you to fit in, what parts of your identity make you stand out.
Entonces, the answer of all these questions are rooted in intersectionality, understanding that. Esto se está poniendo deep, ¿verdad? Y no esperábamos que fuera tan deep. Pero entonces, esto es porque es mucho lo que nosotros tenemos que aprender de nosotros mismos para hacer procesos como estos. Y entonces, aquí tengo un mapita sobre estas diferentes identities que forman quienes somos, ¿right? Género, etnicidad, raza, cultura, clase social, experiencias, todo, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos por acá de ability, mental health, race, fertility, nationality, political affiliation, language, occupation, hobbies, physical health, education, todo esto, ¿no? Forman, todos estos diferentes circulitos nos forman, ¿no? Entonces, esta va a ser una de sus tareas de hoy para mañana, ¿no? En este proceso de voy a escribir algo, tengo que escribir sobre mí, híjole, ¿y quién soy? ¿No? Aquí tengo un ejemplo y con eso vamos a ir más o menos terminando antes de explicarles un poquito su tarea para mañana. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un mapa, ¿no? Que yo les animo a que ustedes hagan para ustedes mismos. Aquí tenemos. Este es un estudiante ficticio que se llama Emanuel Rosario. Entonces, Emanuel Rosario, he's Salvadorian, he's African descent, from African descent. En su familia, ¿qué significa su familia? Ahí en familia podríamos hacer muchos otros circulitos, ¿verdad? Podemos decir, maybe he's the youngest brother, is the oldest brother, only child. Puedo pensar en que si es de familia de un solo papá, o no estuvieron sus papás, sino que lo crió sus abuelos, o ambos padres del mismo sexo. Todas esas cosas nos hacen quienes somos. Es engineering interests, ¿verdad? He's a first generation educated in his family. Latino man, he identifies as a Latino man. He has lived in the countryside. He has a learning disability. Aquí está single mother household, ¿verdad? Le encanta hacer contenido de TikTok, Instagram. He considers himself an influencer. He's bilingual. He's the youngest sibling. In terms of religion, he considers himself agnostic. He likes painting. Activist for social justice. Very curly hair, ¿no? Y ahí podemos hacer muchos de estos circulitos that make up his identity. Y la manera en que él ve el mundo. Y esto es interesante porque cuando yo les hablaba acerca de qué me va a hacer diferente en este proceso de admisión, estos circulitos son los que me van a hacer diferente. Estas son las cosas de donde yo voy a poder jalar y decir, mira, yo no había pensado que el hecho de haber crecido en un lugar de single mother en El Salvador, con un learning disability, iba a hacer que mi interés en ingeniería fuera por desarrollar programas de software que son para low income student que quieren aprender programación desde la secundaria. Entonces, me doy cuenta de que no sabía cómo mi interés profesional estaba informado por estas cosas que soy yo, ¿verdad? Por estas cosas que yo viví y no me había dado cuenta. Entonces yo me puedo hablar y decir, eso me hace único. Parte de mi historia, esas son las cosas que yo tengo. Ya sé dónde viene mi pasión y no lo había entendido, ¿no? Y entonces entender todas estas partes que me hacen quién soy yo. Sí, le van a dar luz y voy a hacer, ahí es donde voy a encontrar mi uniqueness y de lo que yo voy a poder hablar en estos ensayos, ¿no? No es tarea fácil, no es tarea fácil, ¿sí? Pero si quiero poder comunicar esto, tengo estos elementos. Sé qué es el contenido lo que yo tengo a hablar. Sé lo que esperan las universidades, ¿sí? Sé cuál es el papel de este documento en el proceso de admisión. Sé que tengo que utilizar effective language para poder hacerlo. Eso es otro reto, ¿no? Porque yo lo puedo tener muy claro aquí y poder decirlo en español, tal vez, o ni siquiera tal vez en español, pero si no lo puedo comunicar
de manera escrita, ahí va a ser otro de mis retos, ¿no? Y entender, hacer este trabajo, entender quién soy, qué es lo que quiero hacer, qué partes de mi identidad informan para lo que yo estoy pensando. Y entonces, el resultado de todo ese proceso es tener ensayos que van a ser mind-blowing. Porque las escuelas van a decir, este estudiante tiene una razón de estar en este mundo. ¿Sabe de dónde viene? ¿Sabe de dónde viene? ¿Sabe qué es lo que la ha traído hasta este punto? Pero también tiene bien en claro qué va a hacer con este graduate program cuando salga. Y no es solo algo que es nada más para ella, es algo que está pensando un impacto hacia allá afuera. ¿Qué es lo que Fulbright quiere ver? ¿Cómo vas a hacer tú para mejorar o la visión que Fulbright tiene para el entendimiento entre nuestros dos países? ¿No? Y entender eso, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas informan quiénes somos, qué vamos a hacer y dónde hacemos este fit con estos programas. Y entonces, lo que nosotros esperamos es que como resultado de todo esto, lluevan tanto las admisiones, ¿verdad? A las universidades y lluevan las ofertas de becas, ¿verdad? Pero es poder hacerlo, poder hacer este proceso efectivamente. Y entonces su tarea, antes que abra el espacio para preguntas, su tarea va a ser, eh, déjenme, voy a dejar de compartir pantalla, un tantito nada más. Uno de sus tareas va a ser entonces esto que ya les platiqué aquí. No necesitan ustedes tener eso de hacer algo muy fancy con esto, pero sí quiero que el día de hoy ustedes practiquen empezar a escribir su propio mapa, ¿no? Para que empiecen a pensar. Tal vez ya lo habían pensado antes, tal vez no, pero que empiecen ustedes a hacer de este mapa, ¿no? Y entonces su tarea también para mañana va a ser, y mañana vamos a pasar la primera parte de nuestra sesión platicando sobre estos ensayos, ¿no? Y lo que yo quiero que ustedes hagan es que anoten, escriban por allí, uno, evidencias sobre good storytelling. Evidencias de good storytelling, ¿no? Que ustedes digan, no son ensayos perfectos, ni nada. Este es un Fulbright Personal Statement de un estudiante que está solicitando la beca Fulbright, que solicitó en el pasado la beca Fulbright en República Dominicana. Y el otro ensayo es un ensayo de una becaria Fulbright que hizo con la que trabajé, que hizo sus procesos para solicitar a programas de Master en Urban Planning, ya siendo becaria. Y entonces, les va a hacer esa tarea. Solo quiero darles un ejemplo de lo que estamos esperando que vamos a platicar mañana. Entonces, ustedes van a leer sus ensayos y entonces quiero que identifiquen espacios en donde there's good storytelling, ¿no? Ah, mira, en esta parte del párrafo tal, aquí esta persona, aquí, por ejemplo, me estoy diciendo, nos dio el contexto de por qué está diciendo. Uy, aquí, como decían por allí, pues me lo está contando que fuera un chisme, quiero seguir leyendo, ¿por qué está hablando acerca de esto, no? Ah, hay una buena conexión de ideas de aquí hacia allá, eso es una cosa. Lo otro también que identifiquen estos círculos de la persona que está escribiendo, como un mapa de identities, intersectionality, ¿qué pudieran ustedes hablar acerca de que se está diciendo, que nos está entendiendo para que este estudiante diga estas partes de su identidad nos informan, nos dicen, esta es una cuestión única, ¿no? De estudiante. Pues son los dos temas básicos de los que platicamos el día de hoy. Entonces, por allí les va a llegar un correo con estos dos ensayos para que tengamos chance de leerlos y mañana vengan listos para que los primeros 10, 15 minutos de la sesión de mañana sea platicando sobre qué cosas vieron de estos ensayos que les gustó, qué cosas vieron ustedes de los ensayos que no les gustó tanto. Como les dije, son ensayos no son bien trabajados, pero también puede haber cosas que ustedes digan, aquí pienso que no hizo también esto, esta parte no la entendí y eso, ¿no? Entonces, eso es nuestro trabajo y nuestra tarea para el día de mañana. Y quiero dejar entonces ahora este espacio para que preguntemos, ¿no? Que tengamos espacio para preguntar. Sé que son temas que usualmente se prestan para muchas preguntas, así que pues díganme, ¿qué preguntas tienen por ahí? O no sé si hay algunas preguntas que yo no vi,
que anden por allí y que quieran compartirlos. Chicos, como siempre, los invitamos a abrir su micrófono, levantar su mano para que podamos cederles la palabra o que interactúen en el chat. Muy bien, André, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Una pregunta. Vimos sobre personal statement y ve que, por ejemplo, para Fulbright hay que hacer también uno de story objectives. Mi pregunta es como, ¿cuál es la línea divisoria que marca el fin del personal statement y el comienzo de los story objectives? Porque sé que en personal statement es como de mi pasado, un poco de mi pasado de quién soy yo, dónde estoy, y mi duda es el a dónde quiero ir. ¿Comento un poco en personal statement o eso de lleno en story objectives? Gracias por la pregunta, André. Lo que nosotros hemos siempre pensado con esta idea de del Story Objectives es que creo que Fulbright lo que está más o menos tratando de hacer es trabajar en un Statement of Purpose medio por separado. Ajá. ¿No? Lo puedes pensar de esa manera, ¿no? Para que cuando tú juntes tu personal statement con tu study objectives, esos dos elementos se pueden transformar fácilmente en un statement of purpose, ¿no? Pues puedes Ajá. pensarlo de esa manera, ¿no? Porque pensando que el Study Objectives es un documento que te va a lanzar hacia el futuro, ¿no? Es una cosa que no vas a poder hablar mucho, entonces es hacia el pasado. Entonces ese documento que Fulbright está utilizando para entender qué vas a hacer tú con ese grado, ¿no? Que tú estás pensando hacer, ¿no? Recuerda que ellos están diciendo, nosotros tenemos $25,000 para invertir en ti. Queremos estar seguros que va a ser una buena inversión. Sí. ¿Sí? Queremos estar seguros que va a ser una buena inversión. Eso lo vamos a saber con tus credenciales, ¿verdad? De scores y todo eso, pero necesitamos más específicamente. Y lo vamos a confirmar después en una entrevista. En la entrevista nos vas a tener chance de decir más, pero no vas a pasar la entrevista si no lo dices claramente aquí, ¿no? Entonces, entiéndelo de esa manera. Personal statement, Fulbright quiere entender que tienes las credenciales de hacia atrás para esto que tú quieres hacer. ¿Sí? Y que hay una pasión en ti, ¿no? Hay algo que te está moviendo para querer hacer esto, que te trajo hacia donde estás ahorita. ¿No? ¿Pudieras hablar algo acerca del futuro? Sí, no está peleado, no es como que, ay, aquí hablo del futuro descartado, ¿no? No, no funciona así, pero el enfoque del documento es ese, ¿no? Piénsalo, a veces es bueno ponernos en el asiento de los que van a estar leyéndolos y decir cómo lo van a leer ellos o qué están buscando ellos, ¿no? Entonces, no para cambiar mi ensayo ni nada, para decir lo que, como decía, para decir lo que ellos quieren, pero sí para saber qué de mí entra en eso, ¿no? Entonces, piénsalo así. Personal statement, quieren entender cómo llegué a donde estoy ahorita, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que me han formado? Experiencias de investigación, ¿verdad? ¿De dónde salió mi interés? ¿Por qué? Aquí es el chance donde tú tienes que explicar por qué si venías de un contexto de música, de repente te estás queriendo ir hacia química, ¿no? Puede ser. Te voy a decir porque es un ejemplo que yo vi. Puede ser que tú cuando estabas estudiando música te diste cuenta de los beneficios que tiene la música en la mente o en la mente humana, como para tratamientos. Y luego te das cuenta que muchas de las que aprendiste, que muchas de las cosas que pasan en la mente tienen que ver con sustancias químicas que produce nuestro cuerpo. Entonces, lo que tú quieres hacer ahora, en tu siguiente nivel de estudio, es que tú quieres decir, yo quiero ver qué cosas puedo utilizar yo de la música para ayudar a cambiar la química de la mente en la gente para que se sientan mejor, pero específicamente con un tipo de música, alguna cosa. Entonces, pero si yo lo veo en tu CV y digo, a ver, André salió del conservatorio y ahora quiere hacer un PhD en química. ¿Por qué? ¿No? Sí. Entonces, ¿de dónde viene? Entonces, es tu oportunidad para explicar un poquito también tu pasión, por qué viene ese interés y eso. Y entonces, la story objectives es por qué deben de invertir en mí, en el sentido de yo sé quién soy, ya lo dijiste y lo puedes decir aquí también, qué te califica
¿no? Yo sé quién soy, pero también tengo en claro eso que quiero hacer y yo entiendo que este posgrado, Fulbright, o lo que tú estás pensando, yo entiendo que no es un fin en sí mismo. Mi mundo no se acaba cuando yo me gradúe del posgrado. Es el comienzo, porque yo realmente yo entiendo que necesito ese conocimiento que me hace falta para lo que yo realmente quiero hacer. Porque yo ya me vi como un researcher en alguna cosa, ya me vi teniendo una ONG iniciándola, pero no tengo el conocimiento para armar una ONG. No tengo el conocimiento para eso que estoy pensando. Y allí es donde Fulbright entra. Ahí es donde ustedes entran, porque ya vi qué escuela lo tienen, ya, yo sé lo que tengo, yo sé quién soy y las credenciales que tengo, pero necesito su ayuda para llegar a eso. Entonces, si Fulbright ve y dice, oye, André tiene un súper contexto donde viene, tiene la formación, viene con un buen promedio, no sé, y luego decimos, y la idea que tiene de ese proyecto que está haciendo es justo, tiene para hacerlo, pero sí, le hace falta conocimiento, una maestría en tal cosa. Ujú. Y el impacto que va a tener, lo que está, es doable, ¿no? De lo que quieres hacer. Y entonces dice, nos subamos a ese barco. Nos gusta lo que dice Andrés y cómo va. Entonces, eso es lo que tú estás tratando de explicar con estos dos ensayos. Long Perfecto. story, long answer to a question, perdón. Excelente, con eso tengo. Muchas gracias, licenciado. Qué Gracias bueno, por la Andrés. respuesta. Va, Gracias. va, va. Marina, Namín, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias. La verdad, todo muy bien explicado. Muchas gracias por la sesión y Bueno. todo. Por otro lado, mi pregunta creo que se relaciona un poco con lo que estabas comentando. Mi pregunta es, pues, ¿cómo dejar en claro estos proyectos que uno tiene en el futuro y que esto no sea como un obstáculo de tal manera en que sea cuestionado como de, bueno, ajá, si quieres hacer esto, ¿por qué no empiezas desde ya, no? O sea, justamente lo que decías, ese conocimiento que uno tiene pensado adquirir en la maestría, pero pues también hay formas, ¿no? Yo no sé, quiero como que un poco de ayuda en eso, cómo dejar en claro como que si quiero hacer esos proyectos y no lo hago ahora, no porque no quiera o no sé cómo tratar de sobreponerse a esa pregunta de ¿y por qué no lo haces ahora, no? Bueno, interesante. Creo que mucho de eso va a ser el craft de armarlo, ¿no? Creo que de tratar de escribirlo y decir, a ver si está diciendo lo que estoy tratando de decir, ¿no? Creo que sería una de las preguntas, ¿no? Entonces, escribirlo y decir, a ver si está haciendo lo que está haciendo. Pero sí, tienes razón, porque una de las cosas que yo, tanto para solicitantes como cuando escriben su ensayo, hoy precisamente yo hice un comentario en un ensayo hoy de una chica que estaba diciendo, yo ya estoy haciendo esto ahorita, me voy a ir a la maestría y cuando yo regrese, quiero regresar a hacer esto mismo que estoy haciendo. Entonces yo le puse ahí el comentario, le digo, oye, pues a mí lo primero que me hace pensar es ¿por qué necesitas un posgrado? ¿Para qué te vas a ir a Estados Unidos? ¿No? Si en tu ensayo me estás diciendo que lo que tú quieres hacer es que cuando termines la maestría en NYU, quieres regresar a continuar lo que estás haciendo. Porque ahí la pregunta es, bueno, si vas a seguir haciendo, ¿por qué no lo sigues haciendo ya ahorita con lo que ya estás haciendo? Si tu objetivo es ese, hacer lo que ya haces ahorita, ¿no? Entonces digo ahí, y yo sé que no es realmente tu objetivo, pero así lo estás escribiendo, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer vea bien, no hay nada, no hay ningún problema con decir yo quiero regresar al mismo lugar donde yo estaba trabajando, pero ¿por qué yo estoy pensando que necesito una maestría y qué voy a hacer yo con eso cuando regrese, ¿no? Entonces, yo le decía, ahí lo que tú puedes poner es, sí, quiero regresar a trabajar en esta empresa porque quiero mejorar esos procesos que yo sé que no están siendo tan eficientes o pudiéramos hacerlo mejor y ya lo he estado intentando hacer, solo que yo lo hice y me tomó 30 horas porque me hace falta, si yo supiera análisis de datos, de específicamente alguna cosa, si yo supiera de gestión de, no sé, proyectos, y aquí ya me pongo a inventar, ¿no? Si yo supiera estas cosas, que no las sé, ahí es donde está mi gap de conocimiento. Y ahí es donde tú, Mariana, tienes que tener bien identificado dónde está tu gap de conocimiento y quiénes tienen ese conocimiento, qué universidades, qué programas.
Y porque ahí es donde tú vas a poder escribir de manera muy puntual qué es lo que te hace falta, ¿no? Para decir, para que yo pueda, te voy a dar otro ejemplo de una de nuestras becarias, para que yo pueda hacer análisis de datos con GPS y con drones de manera más eficiente. Lo traté de hacer en la universidad, lo hicimos, fue un proyecto que nos tomó todo el semestre, pero sé que es una necesidad que está allí para protección civil, para poder hacer para poder hacer análisis de riesgos, por ejemplo, y llevar la ayuda donde se necesita. Hicimos un proyecto allí, pero fue una cosa que hice en 6 meses y ahorita que estoy trabajando en protección civil, lo estamos haciendo, pero yo no lo sé hacer, nadie más en nuestro equipo lo sabe hacer y entonces, ¿cómo nos vamos eso es lo que yo necesito? Entonces, eso lo puedes decir, lo debes de decir todo tu ensayo, ¿no? Entonces, esa es la problemática que yo veo. Aquí es donde yo estoy en este contexto, ¿no? Pero esto es lo que yo quiero hacer realmente. Y para eso necesito conocimiento, quiero un programa que me enseñe sobre esto y lo otro. Y su programa o tales universidades tienen eso que yo necesito, ¿no? Eso que yo no. Entonces, entonces aquí va a ser, tal vez responder a tu pregunta, va a ser que tú lo conozcas, primero que tú lo tengas muy en claro. Si tú lo tienes en claro, va a estar bien. Ahora, lo otro es explicarlo, como les decía, en un párrafo que pueda darse a entender de lo que decimos, ¿no? Es decir, necesito no lo estaba haciendo ahorita. Una cosa importante que puedo decir es, lo he intentado hacer, pues hasta aquí me he quedado en esto porque no tengo el conocimiento o la experiencia o los contactos o lo que sea para seguir hacia adelante en lo otro, ¿no? Y eso yo creo que sería ahí el punto, ¿no? Pero va a depender mucho de que tú lo conozcas, que tú lo sepas y luego el craft para poder explicarlo. Pero sí, es muy buena tu pregunta, Mariana. Se me hace muy relevante. Muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias. Uh-huh. No sé si hay alguna pregunta, Jenny, en el chat que necesitamos contestar. Oscar. Hola, mi pregunta es, ¿existe un mínimo o máximo de palabras para los ensayos, como tal vez 300, 400 palabras, o es libre la cantidad? Uh-huh. Sí, buena pregunta. A veces hay indicaciones sobre eso, como los prompts que les pasé hace ratito, que sí dicen mínimo 300, máximo 600, algunos por allí, ¿no? Si no hay información sobre eso, yo en general les aconsejo que sea un documento que sea de 1.5, una página y media en eso, ¿no? Yo he visto algunos ensayos que se van hasta 3 páginas, por ejemplo. Entonces, yo sí les digo, oye, sí, yo sé que tienes un chorro de historial y cosas que quieres decir. 3 páginas, yo que medio me dedico a leer ensayos, yo veo 3 páginas y mi primer pensamiento es, ay, qué flojera. Esta persona no puede explicar su historia en 1 página y media, ¿no? O me va a decir demasiadas cosas. No, uno de nuestros retos hoy, mi reto, yo hablo mucho, yo puedo estar hablando por 3, 4 horas. Mi reto es decir cosas relevantes, importantes en 10, 15 minutos, ahí sí me matas, ¿no? Porque tengo que organizarme, tengo que pensar qué es más importante. Entonces, yo pensaría, si no hay específicamente un word count, no te pases de 1 página y media, ¿no? Si hay un word count, stick to it, ¿no? Por ahí nos pusieron que hay un word count para los ensayos de Fulbright, 400, 600 palabras, dice la plataforma de Comexos, ¿no? Pero sí, ese sería my take on that. Juanma, y creo que la última pregunta que está por aquí en el chat, muchas gracias a Tadeus por la información de las 400 palabras, pero Dioné pregunta en el chat, en el proceso de becas de maestría tenemos la posibilidad de elegir tenemos la posibilidad de elegir varias universidades. ¿Tenemos que hacer un ensayo para hacer cada una de ellas en nuestra aplicación? Para la aplicación a Fulbright, ¿verdad? Ajá. Sí, no, Fulbright no les pide, Fulbright les pide que pongan allí lista de escuelas que ustedes ya han visto, ¿no? En las que ustedes están interesados. Recuerden que parte de la beca Fulbright es una asesoría.
¿no? Por varios meses trabajando con asesores para trabajar en esa lista. Entonces, aunque ustedes pongan escuelas allí, realmente eso informa al comité de que ustedes saben y conocen de los programas, pero no tienen que escribir en este momento un ensayo para cada una de las escuelas que ustedes están pensando hacer. Es solo el ensayo que les está pidiendo. Entonces, ahorita recuerden, están escribiendo un ensayo que la sesión del 11, ¿verdad? Me equivoco, la sesión de van a entender un poquito más sobre el ensayo específico de Fulbright. Hoy estamos platicando de muchas cosas que se aplican a los ensayos de Fulbright, porque es básicamente un personal statement, ¿no? Que van a estar haciendo. Pero recuerden que ahorita van a estar haciendo un proceso para obtener la beca Fulbright. Piensen siempre en su audiencia. Entonces no vayan a escribir diciendo a la universidad de NYU o alguna cosa, porque no están haciendo un proceso con NYU ahorita. Ahorita van a estar haciendo un proceso con Fulbright. Entonces entiendan cuáles son los propósitos y la misión de Fulbright, ¿no? Entiendan de formato en el sentido de número de palabras. Entiendan qué es lo que ellos están buscando en el sentido de los propósitos profesionales que yo debo de tener, ¿no? También. Entonces, entiendan eso, porque ahorita lo que van a hacer es un proceso. Entonces, esto de personal statement, todo lo que estamos haciendo, interseccionalidad, effective use of language y el propósito de esto entra muy bien con todo lo que van a hacer con Fulbright, ¿verdad? Porque Fulbright está tratando de ser un espejo de lo que las universidades también les van a pedir, ¿no? Pero piensen que eso, ahorita están haciendo un proceso para la beca Fulbright. Perdón, estaba pasando una ambulancia. También hay una pregunta aquí relacionada con una duda de Marisol. Para el Statement of Purpose de doctorado, ¿tendría que ser con afinidad en algún programa de investigación existente o sobre las herramientas que tiene el programa y que puedo retomar para la investigación que quiero realizar? A ver, barajame esa última parte otra vez. Te leo otra vez la pregunta. Para el Statement of Purpose de doctorado, ¿tendría que ser con afinidad en algún programa de investigación existente o sobre las herramientas que tiene el programa y que puedo retomar para la investigación que quiero realizar? Yo creo que se refiere en herramientas a alguna materia, algún laboratorio o otra cosa que no sea como tal el programa, ¿no? Sí. Los doctores, igual si nos quieres ayudar, Marisol, en voz alta a ayudarnos a entender un poquito mejor tu pregunta. Sí, y mientras Marisol nos comparte ahí o abre su micrófono, yo pienso que aquí regresamos a la idea de qué es lo que tú quieres hacer, Marisol, ¿no? ¿Cuál es el tipo de programa que tú estás pensando que es tu dream program? Que puede ser informado por lo que tú ya sabes de estos programas, pero recuerda que estás solicitando la beca Fulbright, no admisión a los programas ahorita. Entonces, pensando en eso, tú puedes decir, el tipo de programa que yo estoy buscando, que es un programa que me dé la oportunidad de poder trabajar en diferentes departamentos y tomar clases al mismo tiempo. Que las clases, por ejemplo, si yo estoy pensando, que sean clases que sean muy enfocadas en aprender estos conceptos de manera más aplicada, por ejemplo, no en cuestiones tan teóricas. Entonces tú puedes describir los programas que tú ya conoces sin estar específicamente hablando del nombre específico del programa. Y todas las cosas que hacen atractivos a esos programas que a ti te gustan o de lo que tú ya identificaste que crees, que necesitas. Por ejemplo, una de las becarias de este año está escribiendo que por qué le gusta un programa en la universidad, porque parte de lo que ella quiere hacer es que ella quiere hacer un programa de educación de STEM para niñas. Entonces dice, y saben que, dice, y yo quiero encontrar, no solo un programa que me ayude a mí en lo que yo estoy haciendo de análisis de datos, pero que tengan clases o alguna cosa o el espíritu de entrepreneurship o algo en el programa o una fundación, alguna cosa que ya la universidad por sí está trabajando que tiene que ver con STEM for girls, ¿no? O algo así. Entonces, yo tal vez no, en este punto no voy a decir, quiero la universidad tal que tiene eso, pero yo sí puedo decir
en mi study objectives que una de las principales cosas que yo quiero hacer es que yo sé que no quiero hacer esto para mí. Quiero una maestría en análisis de datos, pero porque parte de las pasiones que yo tengo es también quiero un programa que me ayude a potencializar esto en otros, ¿no? Y entonces tal vez no específicamente esto, es una cosa que no es tan académica, podrías pensar, ¿no? Me podrías pensar, no es tan así, pero que sí es parte de las cualidades del programa que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, espero que conteste tu pregunta un poco en ese sentido. No puedo hablar de los programas específicos sin decir tal vez realmente los programas en este punto, informándome de las cualidades que yo ya he visto, también de lo que yo quiero hacer. También si hay laboratorios o cosas en los que yo quiero trabajar específicamente, el tipo de laboratorio, ¿no? Yo quiero un tipo de laboratorio o un equipo que sea muy interdisciplinario o que sea de personas de diferentes lugares, todo eso, ¿no? Tú puedes describir las cualidades de eso, no solo académicamente, también de todas las demás cosas que hacen un programa en el que sientas que tú te vas a hacer. Aquí al final lo que tú estás describiendo es what you would like, ¿no? Where would you like to be? Sí, muchas gracias, Juanma. Y sí, al final estaba diciendo de los laboratorios. Y bueno, hay otra pregunta que también creo que ya se contestó. Las razones para entrar o estudiar en las razones para entrar o estudiar en una universidad, en el caso de la beca Fulbright, se cambian por las razones para ser admitidos a la beca misma, efectivamente. Ha resumido todo lo que... Una hora y media. has resumido en 1 hora y media. Muchas gracias. Efectivamente. Y bueno, de ahí ya hay otra preguntita sobre el MBA, de una chica que va para MBA, pero ¿cómo podría ser un buen storytelling para un MBA? Pues es un máster más general. Y creo que a lo mejor esa pregunta la podemos contestar la siguiente sesión, una vez que se hayan revisado los ensayos. Yo creo que van a entender mucho ahora que revisen los ensayos y hagan esta tarea que les comentó Juanma. Y mañana podemos partir ya con preguntas más específicas sobre eso, pero los ejemplos les van a ser muy ilustrativos. ¿O tú qué opinas, Juanma? Sí, totalmente de acuerdo. Me parece bien. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, comentarios, sugerencias, dudas, aclaraciones, les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Los esperamos el día de mañana, igual a la misma hora, en el mismo enlace, 2 de la tarde. No olviden hacer su tarea. Les vamos a estar haciendo llegar este material por correo. Igual lo vamos a subir a Facebook, como ustedes saben. Y cualquier cosa seguimos en contacto, pero que tengan muy, muy bonita tarde y muchísimas gracias, Juanma. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego a todos. Bye. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Bye.